Polémica y desafiante advertencia de Gustavo Petro a Estados Unidos en plena campaña presidencial colombiana. El mandatario no solo arremetió contra Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, sino que los acusó de no tener una posición clara frente al narcotráfico e incluso fue más allá. Aseguró que si Estados Unidos no se alinea con su visión de la lucha antidrogas, el narcotráfico terminará instalándose en la propia Casa Blanca. Las declaraciones surgen tras el respaldo de Trump al candidato Abelardo de la Espriella y elevan aún más la tensión con el principal aliado de Colombia a solo 2 semanas de la segunda vuelta. Tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes. Y yo no lo acepto. Me pueden meter 10.000 veces a la lista FAC y si me quieren llevar preso, inténtenlo. Saludamos en Bogotá a Richard Alfonso Aguilar Villa, analista político, magíster en estudios legales por la Universidad de Georgetown y además cónsul de Colombia en Chile y ex senador de la República. Bienvenido a la tarde fin de semana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nicolai, para ti y para todos los televidentes. Usted, por supuesto, conoce muy bien de relaciones internacionales. ¿A dónde nos va a llevar este discurso que nuevamente repite el presidente de Colombia, muy a pesar de la crisis que llevaron a su peor escalada las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en 2025? Pues vemos que acá en Colombia esta coyuntura electoral, en vez de desentonar el debate, se está aumentando el tono. Vemos innecesario este tipo de manifestaciones. Y bueno, ya hubo un momento en donde Estados Unidos le mandó un mensaje a este gobierno, incluyendo al mismo presidente, al ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo creo que lo que nos queda de estos 15 días de elecciones, Colombia va a tener un gran reto en mirar si hace caso a este tipo de pronunciamientos o si miramos las propuestas, si le damos altura al debate. Porque en la política, Nicolai, un día puede pasar muchas cosas. Nada está escrito, hay un favorito en este momento en las encuestas, pero en 15 días puede pasar absolutamente todo. En las calles lo que he escuchado es que quieren más propuestas, menos insultos, más debate con altura. Y en Colombia realmente ha sorprendido la cantidad de ocasiones en las que el presidente Gustavo Petro aparentemente ha incurrido en participación en política electoral luego de que el Consejo de Estado emitiera una sentencia que le ordena explícitamente abstenerse de difundir propaganda a favor o en contra de cualquier candidatura. Revisemos el siguiente informe. ¿El presidente sigue participando en política? Aquí un tigre mataría a los animales de toda la región. Y a los seres humanos también. Esa es la duda que queda tras su discurso desde Montería este viernes. Jovencillo de Miami que no conoce a Colombia, pero se crió y nació. Y su mensaje de hoy en redes sociales. No se firme con la patria, arrodillándola al extranjero y al narcotráfico. Y a tan solo 15 días de la segunda vuelta. Y en este caso está haciendo un reto al orden jurídico. Según expertos, los mensajes del mandatario podrían controvertir la orden emitida por el Consejo de Estado de no difundir propaganda electoral a favor y en contra de candidatos y movimientos políticos. Sin embargo, el presidente se los pasa por la faja, como se dice. El presidente definitivamente es experto en subversión, correcto, y no le gusta el sistema jurídico. Y según expertos, no acata por una simple razón. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene fuero. Y es que es la comisión de acusación de la Cámara quien lo investiga. Mejor dicho, aquí no va a pasar nada. Aquí lo que estamos viendo es la necesidad, ahí sí, de reformar la Constitución para suprimir esa talanquera. Si esto pasara de una vez a la Corte Suprema, ya el presidente estaría vinculado a un proceso. Mientras tanto, el procurador general Gregorio Hash confirmó que la entidad conformó un equipo encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la orden emitida por el Consejo de Estado. Y mientras tanto, señor Aguilar, ¿qué va a pasar en estas 2 semanas que quedan de elecciones? ¿Va a seguir entonces el presidente participando
en política en contravención de la norma? Porque fíjese usted lo que decía la Procuraduría en las últimas horas, y es que en la Comisión de Acusaciones, en el Congreso de Colombia, donde reposan estas investigaciones, hay 290 procesos contra Petro congelados en un mal comportamiento, según sugirió la Procuraduría. Entonces, vamos a seguir viendo a un Petro activamente en campaña, a pesar de que a todas luces hay una preocupación por su participación en política, desequilibrando la balanza en estas elecciones. Pues hay una claridad, el presidente va a hacer caso omiso a ese fallo del Consejo de Estado. Aquí hay que explicar dos cosas. La Comisión de Acusación tiene competencias para asuntos penales. Aquí estamos hablando frente a asuntos disciplinarios que la competencia la tiene el Procurador General de la Nación. ¿Qué ha hecho el Procurador? Suspender funcionarios del actual gobierno por una latente participación en política. Vamos a ver qué ocurre ahora en relación a estas declaraciones del señor presidente, pero él se está jugando el todo por el todo y está fungiendo como jefe de debate de la campaña. Siento que esto beneficia un poco más al candidato de la oposición, pero siendo el presidente un varón electoral, se jugará el todo por el todo. La pregunta es, ¿las autoridades van a tomar decisiones al respecto? Y a 2 semanas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia, no solamente queda abierta esa interrogante, sino que, bueno, además el gobierno de Gustavo Petro ha desistido de la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, elevando otra pregunta: ¿realmente será una promesa que eventualmente vayan a cumplir o será, como ya lo vimos, una propuesta que terminarán quebrantando? El candidato oficialista Iván Cepeda calificó esta decisión como un proceso de reflexión acorde, dijo él, con el momento político que vive el país. Veamos. Después de insistir durante meses con la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno y sectores de izquierda se patraciaron. El comité promotor anunció que no van a seguir recolectando firmas debido a que necesitan convocar diferentes sectores de cara a la segunda vuelta presidencial. Decisión que aprobó el presidente Gustavo Petro, pues fue él quien dio la orden en una reunión que se desarrolló la noche del miércoles en la Casa de Nariño. El pueblo debe primero determinar en tranquilidad su mayoría y definir el destino de la nación. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir, del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Y hemos coincidido en que no es conveniente que esta iniciativa siga quizás haciendo parte o distorsionando el debate electoral. Asimismo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, agradeció la decisión e hizo un llamado a diferentes sectores políticos. Agradezco este acto de grandeza política. Es el momento de la unión y de la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático. Sin embargo, desde otros partidos han cuestionado el cambio de postura en medio de época electoral. Por un lado, al presidente Petro le cuestionaron que pese a que firmó en mármol no intentar convocar una constituyente, esa fue una de sus banderas durante los últimos meses. Ya no les creemos la historia del mármol, ni de los documentos firmados en notaría. Esconden la cabeza y luego van por la destrucción de la Constitución. Asimismo, al candidato de izquierda también le han hecho críticas. Pese a que ha insistido en un acuerdo nacional, la idea de la constituyente siempre estuvo en sus discursos. Uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente es un mecanismo que está consagrado en nuestra Constitución. Y hay derecho, los ciudadanos tienen derecho, como también distintos actores de la vida nacional, institucionales o no, a pedirlo. Desde la oposición cuestionaron las declaraciones. Esto no es más que una trampa y una estrategia de campaña, porque su campaña, ante el desconocimiento de los resultados y ante la absurda idea de la constituyente, se les ha derrumbado. El comité deberá hacer la solicitud formal de suspensión ante la registraduría.
En entrevista con NTN24, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato opositor Abelardo de la Espriella, calificó como una burda estrategia electoral el giro del oficialismo frente a la constituyente. Según el exministro de Hacienda, el anuncio busca incidir en el proceso electoral y refleja una visión que va en contravía de los pesos y contrapesos propios de la democracia. Los colombianos no somos inocentes. Eso es una burda estrategia electoral de Iván Cepeda. Ellos se dieron cuenta de que esto tenía una implicación para el proceso electoral y por eso toman esta decisión. Pero no es creíble la decisión. Entre otras, además, porque lo mismo sucedió con el presidente Petro, que es quien ha motivado la campaña de Iván Cepeda. Él incluso puso en letras de piedra que no iba a acompañar una constituyente y terminó acompañándola. Ellos saben perfectamente que en este momento necesitan parar la Asamblea de la Constituyente porque lo único que demuestra es que son una campaña que va en contravía de la democracia. Pero como los colombianos no son inocentes, los colombianos no somos tontos, no les creemos. Ello significa que esto seguramente continuará después, una vez eventualmente, si es que llegan a ganar, sean elegidos. Por eso, a los colombianos hay que hablarles de frente. La campaña de Iván Cepeda y de la senadora Ida Quilpué es una campaña que va en contravía de los pesos y contrapesos de la democracia. Y bueno, la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien ocupó el tercer lugar en la primera vuelta del domingo pasado, y la periodista Vicky Dávila, ambas participantes de la gran consulta por Colombia, que movilizó cerca de 5,8 millones de votos en marzo, coincidieron en que el oficialismo no renunció a la constituyente por convicción, sino por necesidad electoral. Advirtieron que el anuncio no elimina las sospechas de que la propuesta pueda regresar si el petrismo conserva el poder. Pero ya como presidente, Petro llamó a la constituyente, traicionando a los colombianos que le creyeron que no haría como lo dijo en campaña. Por eso a Petro y a Cepeda no se les puede creer. Hoy se bajaron de la tal constituyente buscando ganar las elecciones, pero Cepeda es igual y hasta peor que Petro. No se le puede creer ni a él ni a Petro. Muy tarde, Iván Cepeda se desplomó por la constituyente, por la violencia que quieren generar con estallidos sociales, con el odio que promulgan. Los colombianos se cansaron y el pacto será derrotado ampliamente. Así las cosas, señor Aguilar, esto es un cálculo político electoral afanado de no perder elecciones, intentando angustiosamente buscar votos en los sectores más moderados. Aquí hay algo paradójico, Nicolai, que acá hay un error de lado y lado, de ambas campañas. Lo primero, tengo que aclarar que firmar en mármol e ir a una notaría, eso es un saludo a la bandera, pero un presidente, escúcheme bien, no es el que convoca una asamblea constituyente. Tiene que ser aprobada una ley de la República en el Congreso de la República. En el próximo Congreso se van a necesitar 145 votos y ya son los colombianos con la tercera parte del censo electoral, es decir, con 13.800.000 votos los que deciden si deciden convocar o no una asamblea constitucional. Lo que se ve es que esta figura, porque genera mucha confusión, porque es una figura que depende del Congreso y depende de los colombianos, se está utilizando mal, pero a favor y en contra de una campaña. Nuestra democracia o nuestro sistema de pesos y contrapesos es tan sólido que un presidente por sí solo no puede convocarla. Y además hay otra gran noticia que ha causado polémica en Colombia por estos días, y es el uso de la camiseta de la selección en ambientes políticos de cara a la segunda vuelta electoral. El candidato presidencial opositor Abelardo de la Espriella respondió con contundencia a la decisión de una jueza que les ordenó a él y a sus seguidores dejar de utilizarla en actos de campaña. La medida judicial ocurrió luego de que el candidato petrista Iván Cepeda conminara a Abelardo a no ponerse esa prenda deportiva. Camiseta de Colombia y además vandalizar el bus de nuestra selección, eso debería ser una alerta, una alarma, una bandera roja, como dicen los pelados, para no votar por una gente que va a restringir libertades y que va a desconocer los derechos ciudadanos. ¿Quién es el señor Iván Cepeda y el señor Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer o si podemos o no honrar los símbolos patrios y llevarlos con orgullo?
Abelardo de la Espriella anunció que si le imponen una medida de arresto por un incidente de desacato, lo cumpliría con gusto porque aseguró la restricción de la jueza a la camiseta es abiertamente ilegal. Además, con camiseta puesta, también José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, anunció que no dejará de utilizar esa simbólica prenda y lo anunció argumentando una base jurídica de acuerdo con la Constitución colombiana. En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día en que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no. Como colombiano, me siento profundamente orgulloso de usar y portar la camiseta de la Selección Colombia, porque entre otras representa mi condición de colombiano. Creo firmemente en mi país y respaldaré a mi nación en los escenarios en que sea necesario, usando y portando la camiseta de la Selección Colombia. El candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, seguirá usando la camiseta de Colombia. Si pretenden prohibir la camiseta de Colombia y además vandalizar el bus de nuestra selección, eso debería ser una alerta, una alarma, una bandera roja, como dicen los pelados. Esto mientras busca respuestas por las vías judiciales a una decisión de un juez que le ordenó no usarla en medio de la campaña. Se ordena al ciudadano y candidato presidencial, señor Abelardo Gabriel de la Espriella, y al partido político Defensores de la Patria, para que de manera inmediata se abstenga de utilizar o exhibir la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol. Al respecto también se pronunció José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo. Como colombiano, me siento profundamente orgulloso de usar y portar la camiseta de la Selección Colombia. Mientras avanza la discusión jurídica, en redes sociales se volvió tendencia la etiqueta "Me pongo la camiseta por el Tigre", con publicaciones de ciudadanos que compartieron fotos y videos usando la camiseta de la Selección Colombia. Señor Aguilar, ¿está en juego aquí entonces el derecho a la libre expresión cuando intentan vetar el uso libre de la camiseta de la selección? Pues aquí hay varias cosas por aclarar. Lo primero es que el debate ya quedó zanjado, Nicolai, porque ayer la persona que interpuso la tutela, el señor Bocanegra, retiró esta acción de tutela. Problema zanjado. Pero hay que decirlo a los colombianos, el mismo Consejo Nacional Electoral, una postura anterior, dijo que la camiseta es patrio y por ende se puede utilizar. Yo creo que la reacción de la campaña Cepeda fue una reacción torpe que le anota un punto más a la campaña de Abelardo. Yo creo que las medidas desesperadas lo llevaron a tomar esas acciones en medio, yo creo que fue un poco ligero y más en medio de un mundial donde hay una efervescencia por nuestra selección, por supuesto, por lo que va a acontecer en el mundial, que eso no une más al país, que creo que se equivocaron, pero sí la libre expresión, el libre desarrollo de la personalidad está por encima de lo que pretendía el señor Bocanegra, pero ya, debate zanjado, retiró la acción de tutela. Las conclusiones de Richard Alfonso Aguilar Villa, analista político, magíster en estudios legales por la Universidad de Georgetown y además fue cónsul de Colombia en Chile y también fue senador de la República. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un feliz día. Feliz día. Y a propósito del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, sostuvo una conversación con la también candidata política de Perú, Keiko Fujimori, que se enfrentará al balotaje este domingo frente al izquierdista Roberto Sánchez. Durante el encuentro de carácter virtual, de la Espriella expresó su respaldo a Fujimori y la calificó como una luchadora de la democracia, mientras que la dirigente de Fuerza Popular le agradeció y dijo esperar contar en el futuro con él. Darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad y si Dios nos lo permite vamos a estar juntos como presidente tú de Perú y yo de Colombia y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos. Abelardo, tenemos un reto enorme. Soy absolutamente consciente, primero de luchar contra la criminalidad internacional y organizada. Y ahí te pido no solamente, primero que cuentes con el Perú y que cuentes con nosotros, sino también yo poder contar contigo. Saludamos a Jaime Arizabaleta, representante electo de Colombia por el Centro Democrático. Gracias, congresista, por estar con nosotros. ¿Habrá debate esta semana que llega? Nicolai, un saludo para usted y para todos los oyentes en América Latina.
Pues, señores, estamos posiblemente ante una candidatura supremamente cobarde, que es la candidatura de Iván Cepeda. No ha querido dar la cara. Ustedes pueden imaginarse eso. Yo creo que en los otros países del mundo sería completamente, digamos, ilógico que los aspirantes a la presidencia se oculten. Y Iván Cepeda no ha dado la cara, no ha asistido a ningún debate. Es un tipo que además tiene una exagerada dificultad al comunicar. No hace sino leer. Incluso es jocoso cuando lee su mismo nombre. O sea, no sabe ni siquiera comunicar que lee su mismo nombre. Se ha ocultado, no ha dado la cara. Entonces, por supuesto, pues no va a ir a ningún debate. Además, porque no tiene nada para decir. Las cifras del gobierno en economía, en seguridad, todos los indicadores sociales son perversos. Entonces, a todas luces estamos viendo, digamos, en este país dos campañas completamente distintas. Por un lado, la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo con muchísima fuerza, con muchísima energía, y por el otro lado esta campaña de Iván Cepeda, que es una campaña oscura, una campaña aburrida, una campaña que su única efectividad es que está siendo impuesta por los fusiles. En la primera vuelta, ¿cómo les parece a ustedes, amigos de América Latina? Que en los lugares donde ganó Iván Cepeda coinciden precisamente con los lugares donde existen dos condiciones: alto cultivo ilícito y presencia de grupos armados. Este es un tema que también está entrando con fuerza al debate de la campaña presidencial, que tiene que ver con el narcotráfico, la política antidrogas, en un gobierno que ha sido desertificado por su lucha antidrogas por la administración Trump. Pero antes de eso, ya que nos estamos adentrando en la conversación sobre Estados Unidos, recordemos que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, había amenazado con retirar esta semana las visas y prohibir el ingreso al país a quienes intenten manipular las elecciones y comprar votos en Colombia. Esa fue la fuerte advertencia para quienes intenten cometer fraude en la segunda vuelta electoral. El funcionario, que se autodenomina como el quitavisas, reiteró que la administración Trump está comprometida con la protección de la democracia en Colombia, después de que el presidente de Estados Unidos le anunciara su respaldo al candidato opositor Abelardo de la Espriella, quien había denunciado una presunta trama de compra de votos en la región Caribe, región que precisamente sirvió al triunfo de Gustavo Petro en el año 2022. Recordamos lo que había escrito el llamado quitavisas esta semana en redes sociales. El secretario Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia en Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior. Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes. Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. Por algo me llaman el quitavisas. ¿Qué riesgos, congresista, ven ustedes en esta segunda vuelta presidencial cuando empiezan a cruzarse denuncias de compra de votos, de alguna manera sugiriendo que el resultado que veamos el domingo no va a ser del todo fiel o no, de alguna manera, podría estar exento de eventuales presiones en ese sentido? Pues mire, primero me parece supremamente bueno esa actitud de los Estados Unidos, porque Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en toda la región. ¿Y qué ha pasado con Petro? Petro convirtió a este país en una catedral. Latinoamérica debe acordarse. La catedral en las épocas de Pablo Escobar era la cárcel que construyó el mismo Escobar, que era un lote en Envigado, donde Escobar seguía delinquiendo. Ahora Colombia entera está convertida en una catedral. Ya la catedral no es del tamaño de un lote en Envigado, sino del tamaño de toda la geografía nacional. La política de paz total, que es la política de Petro, ha suspendido órdenes de captura de los narcos, los sube a las tarimas. Los colombianos recordamos el tarimazo en Medellín, con todos los delincuentes de Antioquia. Ha torpedeado incluso solicitudes de extradición.
Entonces estamos como en un Disney World para los narcotraficantes y los Estados Unidos tienen que recordar que Petro ha sido el principal aliado de Maduro en toda la región. Visitó más a Maduro, Petro, que a muchas poblaciones de Colombia olvidadas. América Latina tiene que recordar, por ejemplo, las palabras de Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando, cuando decía, aquí venía ese señor Petro a pedir financiación para su campaña. Entonces, geopolíticamente, Colombia es, digamos, un aliado estratégico para los Estados Unidos y es importante estas actitudes, porque de verdad ya se está ejecutando un fraude. ¿Y por qué digo que se está ejecutando un fraude? Por medio de los fusiles. Hay más de 200 mesas en Colombia, que el 100% de la votación en esas mesas de cientos de ciudadanos fue para Iván Cepeda y cero votos en esas mesas para Abelardo de la Espriella, mesas que están en sitios donde dominan los grupos armados. ¿Por qué? Porque previamente ha habido, digamos, labores de carnetización por parte de estos grupos armados. Hace poco un general denunció este asunto y lo echaron. Entonces, el fraude ya se está ejecutando. Estamos ante las elecciones más violentas que ha vivido Colombia en toda su historia. El país recuerda lo que sucedió precisamente hace un año con Miguel Uribe Turbay, que lo asesinaron. Era el candidato que más imagen favorable tenía y más fuerte, y lo asesinaron. Y previamente a ese magnicidio, Petro lo había señalado innumerables veces. Había enarbolado la bandera de guerra a muerte en la Plaza de Bolívar y había dicho que los congresistas que se opusieran a sus reformas no pasarían a la historia, y decía, no pasarán. Entonces estamos viviendo, digamos, una época de una convulsión muy grande, y es muy importante para nosotros que los Estados Unidos sean muy vigilantes, y no solamente los Estados Unidos, sino todas las democracias del mundo, para que Petro no consolide el fraude. Yo les digo, bajo ninguna circunstancia Cepeda podría ganar la presidencia, porque yo que estoy aquí en Colombia, lo único que yo veo por todos lados es tigre, tigre, tigre. Todo el mundo aquí quiere votar por Abelardo de la Espriella. Si por alguna razón Cepeda gana, es por fraude, por Trump. Vea que aquí mismo en NTN24 entrevistamos a José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Él dijo que es fundamental la vigilancia que Estados Unidos haga en la segunda ronda. Garantizó que el secretario de Estado estará muy atento al proceso electoral. Escuchemos. Afortunadamente, Marco Rubio y el gobierno norteamericano se ha expresado diciendo que van a estar muy atentos y van a estar encima de esta historia. Y ojalá sea así, porque aquí hay políticos involucrados, hay incluso seguramente actores empresariales involucrados, y hay que garantizar que haya transparencia en el proceso de elección, que no haya compra de votos. Y esa compra de votos tiene que ser castigada con las listas OFAC. Ojalá tiene que ser castigada para esos actores políticos o empresariales que pretendan hacerlo. Y eso son garantías. ¿Qué no decir? Naturalmente, de las garantías de seguridad de los candidatos. Cuando en Colombia se dio el asesinato de Miguel Uribe Turbay, eso es absolutamente incomprensible en un país. Entonces, las garantías están muy apocadas y hay que exigirle nacional e internacionalmente al gobierno Petro que dé garantías y que arranque por respetar la ley y no intervenir en materia grave en el escenario político. Tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico, o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes. Y yo no lo acepto. Bueno, pues así lo decía Gustavo Petro el viernes en la noche al referirse precisamente a la administración Trump. Y lejos de bajar el tono, en las últimas horas el mandatario volvió a defender su política antidrogas. Presumió los resultados de su gobierno en la erradicación de cultivos y las incautaciones de cocaína, muy a pesar de la certificación en 2025, y escaló su pulso con Washington al acusar a la Casa Blanca de actuar bajo una visión, según él, fascista, que, de acuerdo con su relato, amenaza la razón y la libertad. Escuchemos.
Sí, señores, el presidente de Colombia, al que tienen en la lista Clinton por sus palabras y opinión, ha incautado más cocaína que los 3 últimos gobiernos de Colombia sumados y ya logró disminuir en 11.000 hectáreas el total de cultivos de hoja de coca certificado por Naciones Unidas. Cada hectárea de hoja de coca que se erradique en manos de los mismos campesinos que la sembraron es menos muertos en Colombia. Pero el fascismo en la Casa Blanca nubla la razón y siembra el mundo del ascenso de lo irracional y el uso del dinero y los misiles como método de dominación que entrega al país de la libertad al barbarismo. Representante, está nuevamente el presidente Gustavo Petro llevando a una situación más crítica las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. ¿Está dispuesto a sacrificar el presidente de Colombia las relaciones con el principal socio estratégico con fines electoralistas? A ver, lo que pasa es que a latinoamericanos que ven este programa, qué bueno explicarles que el presidente de Colombia es un tipo que dicen muchos que es adicto a la fiesta. Y tal vez el hombre estos días ha estado, digamos, fuera de base, en otra órbita. Y yo, por supuesto, tiene aquí en una tensión inmensa al país. Afortunadamente, los Estados Unidos saben que una cosa es el presidente de Colombia, que es un accidente de la historia, y otro tema completamente distinto es el pueblo colombiano, que hemos sido aliados históricamente de ese país. A lo mejor Petro tiene ganas de vestirse de naranja como su mejor amigo Nicolás Maduro, y los Estados Unidos seguramente tendrán mucho, digamos, lo tendrán en la mira, porque hay un narcotraficante en los Estados Unidos que es extraditado, que es Pipe Tuluá, y él ya comenzó a abrir la boca y empezó a decir Pipe Tuluá, que era el jefe de la Inmaculado, que había financiado la campaña de Gustavo Petro. Los Estados Unidos también tienen que ser muy vigilantes que Petro, con la paz total, torpedeó solicitudes de extradición. Los Estados Unidos también tienen que ser muy vigilantes. Miren en este momento esa relación que hay entre Petro y Noboa, porque Noboa ha puesto, digamos, la lupa en la visita de Petro a Manta. La visita Manta es un lugar, digamos, que es el epicentro del narcotráfico de Ecuador. Y Petro, que no había hecho sino decir que Noboa se había robado las elecciones, que Noboa era un dictador, Petro fue a la posesión. Cuando él incumple todas las citas, nadie se explicaba qué estaba haciendo en la posesión de Noboa. Y 3 días después estuvo en Manta y se desapareció por completo. Él dijo que estuvo escribiendo un libro. ¿Qué va? Es un tipo que ni siquiera es capaz de escribir sin error de ortografía un solo trino, que va a escribir un libro. Entonces, esa visita se da 8 días antes del atentado a Miguel Uribe Turbay. Él tiene que explicar qué hizo en Manta. Además, porque las investigaciones de la Fiscalía en este momento están diciendo que quienes estructuraron el plan para asesinar a Miguel Uribe fue la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Y en la segunda Marquetalia, los principales aliados de Fito, el narcotraficante de Ecuador que opera en Manta. Todo eso es muy extraño y ojalá los Estados Unidos estén muy vigilantes. Y estoy seguro que Petro muy probablemente terminará haciéndole compañía a Maduro vestido de naranja. Y es que no es solamente lo de Manta lo que entra en la conversación, en el debate público, en el debate político, porque justamente en las últimas horas ha surgido una grave acusación de un ex narcotraficante colombiano contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de estar involucrado en el direccionamiento de extinción de dominio y lavado de activos. Juan Fernando Álvarez Meyendorf, quien es un testigo protegido de la DEA, denunció al mandatario ante la Comisión de Acusación de Estados Unidos. El excapo de la droga dijo que ha rendido declaraciones ante fiscales de ese país sobre presuntos aportes irregulares a campañas políticas de Petro. En el documento al que tuvo acceso la revista colombiana Semana, también quedó su denuncia sobre una supuesta persecución en su contra, impulsada por la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Seguimos conversando precisamente con el congresista electo Jaime Arizabaleta.
Señor Arizabaleta, ¿usted cree que este caso amerita una investigación internacional independiente? ¿Cuál de los casos? El caso que está revelando en este momento la revista Semana. Por supuesto, ya lo está haciendo los Estados Unidos, y los Estados Unidos, adicional a todo esto que hemos estado hablando, lo de Pipe Tuluá, lo del señor que usted me acaba de decir, lo de la visita a Manta, también está que era el principal aliado del cartel de los soles. Los latinoamericanos recordamos cuando Diosdado Cabello lo expuso en su programa y dijo, aquí venía ese señor Petro a pedir ayudas para su campaña. Es un aliado natural de Nicolás Maduro. Entonces, hay mucho por donde. Torpedió solicitudes de extradición. Entonces, los días de Petro ya en la presidencia están contados, pero yo creo que tiene que haber aquí justicia. Entre otras cosas, ojalá yo pudiera estar en la comisión de acusaciones, ahora que entro a la Cámara de Representantes, para personarme, por ejemplo, de esa investigación contra Gustavo Petro en Manta. A mí no se me sale de la cabeza que Petro tiene algo que ver con el magnicidio de Miguel. Y además que en todo caso, allí mismo en la Comisión de Acusaciones, que recordemos es ese cuerpo del Congreso colombiano encargado de investigar a los presidentes, pues están en este momento las denuncias por participación indebida del presidente Gustavo Petro, y en las últimas horas la Procuraduría alertaba sobre malos manejos aparentemente frente a estas investigaciones. ¿Qué debe pasar con eso? No, lo que pasa es que hoy la Comisión de Acusaciones está en manos del mismo gobierno. Entonces yo creo que la Comisión de Acusaciones en el siguiente Congreso no tiene que estar en manos del antipetrismo, pero sí por lo menos tiene que haber, digamos, unas investigaciones serias de personas independientes, no de personas adscritas o cercanas al gobierno. Estamos, digamos, muy expectantes en Colombia, señores de NTN 24 y América Latina, porque no se puede imaginar la fuerza tan berraca que ha cogido Abelardo de la Espriella. En todos los rincones, uno lo único que escucha es tigre, tigre, tigre. Y además, lo chévere de esto y lo bueno es que es un tema que obedece a todos los estratos socioeconómicos, no solamente los estratos altos. Ayer, por ejemplo, me fui para Jamundí a hacer una actividad. Jamundí es un municipio que queda al lado de Cali, que es un municipio azotado por la violencia, donde hay 2.500 hectáreas de cultivos ilícitos y hay una alta presencia de la columna móvil Jaime Martínez. Pero me aterró que los buses que pasaban de gente de estrato popular, todos me gritaban tigre. Es un tema que ya la ciudadanía está empoderada. ¿Y por qué creo que se da este fenómeno, señores? Y es que Colombia ha sido un país que históricamente ha sido humillado por la delincuencia. Cada vez que este país ha cedido, otorgándole impunidad a las guerrillas, proceso de paz del M-19, proceso de paz con las FARC, siempre el país ha estado humillado y la ciudadanía está cansada de eso, de esos procesos de paz, todo eso para el carajo. Aquí tiene que haber justicia, tiene que haber mano dura, y Abelardo representa esa justicia y esa mano dura, y seguramente vamos a ganar. Escuchaban ustedes a Jaime Arizabaleta, representante electo de Colombia por el Centro Democrático.